Hola, hola. Vamos con un nuevo examen, septiembre del 2022, para las pruebas libres de la obtención del título de grado de educación secundaria en Castilla y León. Así que vamos a resolver el primer apartado, el primer ejercicio del área de matemáticas, que ya vemos que es una ecuación. Resuelva la siguiente ecuación de primer grado. La solución de dicha ecuación nos indicará el valor de la tensión máxima en voltios. Esto es importante porque nuestra unidad, a la hora que pongamos la solución, lo tenemos que poner en voltios. Que nos suministrará un cargador de baterías de litio para teléfonos móviles y tabletas. Bueno, ese es el contexto que nos han puesto. Nada tiene que ver con hacer fórmulas de electricidad ni nada de esto. Es una ecuación simple. Vale, vemos que tenemos fracciones, tenemos aquí una primera fracción, una segunda, una tercera. En esta última no hay fracción, pero es exactamente igual que si estuviera partido entre 1, ¿de acuerdo? Entonces, buscamos el mínimo común múltiplo para saber cuál es el denominador común a todos ellos. Así que vamos a factorizar aquí al lado para que nos acuerde. 20 entre 2, a 10, entre 2, a 5 y 1. Por lo tanto, 20 es igual a 2 al cuadrado por 5. 5 pues es igual a 5 porque es un número primo. Y del 15 entre 3, a 5 y a 1. 15 es igual a 3 por 5 y el 1 igual a 1. Mínimo común múltiplo de todos estos números es factores comunes y no comunes de mayor exponente. Por lo tanto, 2 al cuadrado por 5, que es el común de los 3, y por 3. Y esto es igual a 2 por 2, 4, 4 por 5, 20 y por 3, 60. Así que ya tenemos el denominador común. Ponemos todas las fracciones, incluida la última. Ponemos el denominador común. Y hacemos como siempre, dividimos en el denominador, multiplicamos a lo que tenemos arriba. Pero no nos queremos equivocar con los signos, así que no lo hacemos hasta que no quitemos el denominador, ¿de acuerdo? 60 entre 20 a 3. Y esto nos va a quedar así. Lo vamos a quedar así puestos, ¿de acuerdo? Para no equivocarnos luego con los signos. 60 entre 2 a 12. Y cuidado con este, que ya hay otro número aquí que está multiplicando, pero el 12 va a multiplicar a todo. Así que tengo ahí dos paréntesis. 60 entre 15 a 4. 4x más 2. Y 60 entre 1 a 60, que multiplica al 5. A ver, que tengo todavía aquí pendiente. Si alguno tiene dificultades para algunas cuentas, pues solo tiene que hacerlo. 60 entre 15 a 4, ¿vale? Una vez que tenemos todos los denominadores con el mismo denominador, lo que tenemos que hacer ahora es simplificar las fracciones. Siempre llevamos la misma metodología, ¿de acuerdo? Y ahora sí ya vamos a ir multiplicando los numeradores. 3 por 3x, 9x en afirmativo, menos 3 por 1, 3. Menos 12, bueno, 2x, voy a hacer el de dentro primero. 12, 2x más 2 por 3, 6. Para que no haya ninguna equivocación, ¿de acuerdo? 4 por 4, 16x, más 4 por 2, 8. Y menos 60 por 5, 5 por 6, 30. Así que 300. Ahora sí, voy a hacer este del centro. 9x menos 3 menos 24x menos por más menos 12 por 6. 6 por 2, 12, 72. Esto es igual a 16x más 8 menos 300. A un lado las x, al otro lado los números.
Venga, pues dejamos aquí este lado, por ejemplo, 9x menos 24x, este que está en positivo pasa restando y no hay ninguno más, igual a lo que teníamos aquí, 8 menos 300, y del otro lado tenemos el 72, menos 72 y menos 3, así que eso pasaría sumando, más 3 más 72. Vamos a ver. 9 menos 24 menos 16 igual a menos 31. Menos 31x es igual a ver que cerramos todo aquí. 8 menos 300 más 3 más 72 menos 217. Voy a ponerme aquí al lado, ¿de acuerdo? Así que la x la dejamos solita, menos 217, y quito ese menos del 31, me lo llevo también, ¿de acuerdo? Entre 31, a ver, cierro, 217 entre 31, igual a 7, x es igual a 7, menos entre menos más. Esta es la solución de la ecuación, pero ¿qué nos ha dicho? El valor de la tensión máxima en voltios, así que lo que tenemos que escribir es la tensión máxima es de 7 voltios. ¿De acuerdo? Y ya está, ya tenemos el primero. Vamos a por el segundo. Dice, utilice el teorema de Tales para medir la altura de un árbol. Para ello coloque un palo de 1 metro de largo en vertical y mida la longitud de su sombra al mismo tiempo que mide la longitud de la sombra que proyecta el árbol según los datos de la figura. ¿Cuánto mide el árbol? Vale, bueno, vamos a ver un inciso con el teorema de Tales. El teorema de Tales lo que hace es una... Ahí, estate quieto. Relación de proporcionalidad. Relación de proporcionalidad entre las longitudes del palo y el árbol, en este caso. Puede ser un edificio, puede ser una persona, etc. Respecto a sus sombras. Vale. Y esta relación de aspecto tienen que ser siempre las mismas. Es decir, a ver, si yo tengo aquí... no sé si aprecias, aquí hay un... No me deja pintar esto. A ver, con este. Si yo veo aquí un triángulo, ¿veis? Y otro aquí más grande. Sí, ¿no? O sea, tengo un triángulo pequeñito y a la vez un triángulo grande que superpone este de aquí. Vale, entonces, si yo voy a comparar esta sombra y este palo, es decir, estos dos lados del triángulo, en el caso del grande también igual. Tengo que comparar este y este. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, no podría comparar la hipotenusa de este triángulo con el cateto de este de al lado. ¿De acuerdo? Tienen que ser los mismos lados los que sean proporcionales. ¿Sí? Entonces, vamos a poner que la altura, voy a ponerla como h, del palo con respecto a su sombra, la sombra del palo, es igual o proporcional a la altura del árbol, esto es una A, partido con la sombra del árbol. Y ahora ya solo hay que ir sustituyendo esos valores. La altura del palo, ¿cuánto es? 1 metro. La sombra del palo, 1,5 metros. Fijaos que están todos en las mismas unidades, que no haya que hacer ninguna conversión. Esto es igual a la altura del árbol, que es la que nos están pidiendo que averigüemos, partido entre 4,5 metros. Y despejando la altura del árbol, esto es igual a 1 metro
por 4,5 metros partido 1,5 metros. 1 metro se nos va a ir, se nos va a quedar solo con 1. 4,5 entre 1,5. 4,5 entre 1,5, 3. Así que la altura del árbol es de 3 metros. Y ya está, ya hemos terminado. Muy bien, pues vamos ahora con el ejercicio 3. Se quiere pintar la fachada posterior de una fábrica metalúrgica formada por 3 talleres de las mismas dimensiones como se observa la figura. Calcular el área de dicha fachada. Si el coste por metro cuadrado de pintura es de 5 euros y nos realiza un descuento del 8% en el precio final sin IVA, ¿cuál será el importe a pagar? Y cuando nos entregan la factura nos aumenta un porcentaje del 21% en concepto de IVA, ¿cuál será el importe total que aparece en la factura? Bien, los 2 segundos tienen que ver con porcentaje y el primero con área. Y si nos fijamos en la figura, bueno, el que haya 3 es indistinto porque hacemos el área de 1 y multiplicamos por 3, o sea que no os asustéis por ver una figura así de rara. El tema está en que esta figura, vamos a coger la primera, que es la que tiene las medidas ya puestas, que tenemos aquí el 5, tenemos el 8, tenemos el 4 y este de aquí, que no sé si se ve, a ver, voy a marcarlo con negro, aquí. Esta de aquí, esta medida, no la conocemos, ¿de acuerdo? Esta figura, cada persona la puede interpretar de distintas maneras. Por ejemplo, si nos quedamos literalmente con la forma de la figura, pues lo que nos encontramos es un trapecio, ¿verdad? Un trapecio que normalmente lo dibujamos así tumbado, ¿verdad? Y decimos la base, una base, la otra, la altura y este otro lado, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto está puesto de manera vertical. O sea que podríamos ver esta figura y tendríamos 8 metros, 5 metros, 4 metros y nos faltaría encontrar este. ¿Sí? Vale. También nos podríamos encontrar que alguien diga, oye, yo no lo tengo tan claro o me resulta más fácil ver que hay un rectángulo grande y dentro de ese rectángulo pues hay un triángulo, ¿verdad? Que es el tejado. Tengo el total de todo, igual que antes, los mismos valores están puestos en todos, ¿de acuerdo? Y puede haber otra forma que digas, sí, pero yo en vez de poner el rectángulo hasta arriba, yo veo el triángulo y debajo está el rectángulo. ¿Veis? Entonces, son distintas formas de verlo. En el primer caso, en el caso del trapecio, también voy a necesitar conocer lo que ocurre en este rectángulo, o sea, en este triángulo, perdón. Y también tengo para poder averiguar esta X. Lo mismo va a pasar en este de aquí. En todos voy a tener que utilizar el teorema de Pitágoras, tanto en este como en este como en este voy a necesitar el teorema de Pitágoras. En este necesitaré la fórmula del trapecio. En esta de aquí utilizaré el teorema, el área del rectángulo, el área del triángulo, pero es que además voy a tener que restarle al rectángulo un área del triángulo que se correspondería con este espacio de aquí, que no es fachada, ¿de acuerdo? Y en el caso del último, lo que haríamos es teorema de Pitágoras, área del rectángulo, área del triángulo y los tendría que sumar, es decir, este con este y tendría que sumarlos entre ellos, ¿de acuerdo? Pero para poder saber cuánto es este perfil en todos ellos, yo tengo que averiguar el triángulo para poder restar esto con esto y así tener este lado de aquí.
¿Sí? Bueno, dicho todo esto, yo voy a escoger vamos a hacer el del trapecio, ¿de acuerdo? Porque los otros creo que podrían ser más sencillos. Quiero decir, la fórmula del rectángulo, la fórmula del triángulo, nos la solemos aprender mucho más que la del trapecio. Entonces voy a hacer la del trapecio por si a alguien no se le ocurre las otras dos posibilidades y solamente ve un trapecio de primeras. Bueno, ¿qué sabemos del trapecio? Pues sabemos que su área es igual a una base más la otra base partido por 2 y por la altura. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que no tengo una de las bases. Hay una base, que es esta X de aquí, que no sé lo que vale. Entonces tengo que averiguar lo del triángulo que os comentaba antes. Así que vamos a ir por partes. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Sabemos que... Voy a volver a dibujar. Bueno, lo puedo hacer en el anterior, que ya tengo las medidas puestas. Aquí hay 8, aquí hay 5, aquí no lo sabemos y aquí hay 4. Y este de aquí creo que es fácil de averiguar. Si el de abajo es 4, este también lo es. Por lo tanto, ya tengo de mi triángulo, de las 3 medidas del triángulo, ya tengo 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer primero? El teorema de Pitágoras. A al cuadrado, siendo A la hipotenusa, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Y solo tengo que ir sustituyendo. 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más C al cuadrado, teniendo en cuenta que C va a ser este de aquí. Despejamos. C al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. 25 menos 16, C al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, C es la raíz de 9, C es igual a 3. Ya tenemos este lado de aquí. Voy a borrar esta C que tenemos aquí, y le vamos a poner que vale 3. Entonces, segundo paso, si yo ya sé que vale 3 y X es igual a 8 menos 3, esta X de aquí es esta distancia, 8 menos el trocito que le vamos a quitar. Entonces, 8 menos 3 es igual a 5. Muy bien, bueno, pues ya tenemos los datos que nos faltaban. Ya tenemos el valor de X también, así que ahora ya sí voy a ir al tercer paso, que es sustituir en el área del trapecio. Área es igual a una base, 8, más otra base, aquí está, 5, partido entre 2 por la altura, que es 4. Bueno, pues tenemos 8 más 5 por 4 y partido entre 2. Vamos a ver. 8 más 5, 13 por 4, 52 entre 2, 26. Este es el área, entonces, y estamos en metros, así que 26 metros cuadrados cada pared. Como tenemos 3 paredes, 26 por 3 es igual a 78 metros cuadrados la fachada. ¿De acuerdo? Así que el área de la fachada está 78 metros cuadrados la fachada. Muy bien. Después nos está hablando, vamos a por la B, con porcentajes, así que vamos a tirar de nuestra fórmula, que sabemos que en nuestra fórmula utilizamos los valores. Vamos a ver los datos. Valor inicial, VI, valor final, VF y el porcentaje. Valor inicial, si el coste por metro cuadrado de pintura es 5 euros y nos realizan un descuento del 8, ¿cuál es en el precio final sin IVA? ¿Cuál es el importe a pagar? Así que tenemos como valor inicial
5 por... dice 5 por metro cuadrado y tenemos 78, ¿no? Entonces 5 por 78 nos va a dar el valor inicial. El valor final no lo sabemos y el porcentaje nos han dicho que de 8% descuento. Si es descuento le ponemos la flechita hacia abajo para acordarnos que va a ser restar vuelvo a mirar, 8%, que me equivoco. Un 8%. Vamos a poner bien. 8%. Y 5 por 78 son 390 euros. Fórmula. Valor final es igual al valor inicial 1 más menos, en este caso menos porque es un descuento, el porcentaje que nos dan. Valor final es igual a 390, 1 menos el 8%. Valor final es igual a 390, 100 por 1, 100. 100 menos 8, 92. Hacemos esta cuenta. 390 por 0,92 o 390 por 92 dividido entre 100, que es lo mismo, y nos da 358,8. euros y era esto pintura, ¿verdad? Pintura. Coste de la pintura. Y en el C dice, cuando nos entregan la factura nos aumentan un 21% en concepto de IVA. ¿Cuál será el importe que aparece ahora? O sea que ahora nuestro valor inicial es 358,8, que lo acabamos de resolver aquí, ¿verdad? Valor final no lo sabemos porque no le hemos aplicado el IVA y es un aumento del 21% de IVA. Volvemos a aplicar nuestra fórmula. Valor final es igual al valor inicial 1 más, porque es un aumento, más el porcentaje de IVA. Valor final es igual a 358,8 por 1 más el 21%. Valor final es igual a 358,8, 100 por 1, 100. 100 más 21, 121 partido 100. Y esto es igual 358, que ya lo teníamos, por 1,21 o por 121 dividido entre 100, que es lo mismo. 434,15. Vamos a redondear. 434,15 en la factura final. Euros. Y ahí estaría. Pues ya está, y hemos acabado el siguiente ejercicio. Bueno, pues ya estamos en el ejercicio 4, resolver. A. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de reducción. Y después resuelva la ecuación de segundo grado. Vale. En el primero nos dice el método de reducción, o sea, ya nos está diciendo qué método quiere que apliquemos. Recordad que cuando teníamos una de las incógnitas estaba sola, por ejemplo, x más 5y, si estaba sola, lo que hacíamos era despejarla y sustituirla en la siguiente. Eso era sustitución. Igualación era despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones e igualar una con la otra para hallar la otra incógnita. Y el sistema de reducción significa que tenemos que multiplicar arriba o abajo una de las dos ecuaciones por un número que nos permita reducirla, la incógnita, con respecto a la siguiente.
Vamos a ver, lo vamos a ver mejor hecho. Entonces, si yo me fijo, el 4 es el múltiplo de 2. Por lo tanto, si yo multiplico por 2 en la de arriba, y 2 positivo además, si yo lo multiplico, que tengo que multiplicar las dos partes, ¿de acuerdo? Si lo multiplico todo, se me va a quedar un 2 por 2, 4 positivo y se me va a poder reducir con la de abajo. Así que vamos a irlo escribiendo. 2 por 2, 4x, menos 2 por 5, 10y, es igual a 2 por 1, 2. Hay que multiplicar tanto de un lado del igual como del otro. Y debajo se nos ha quedado menos 4x, que eso no lo tocamos, 3y igual a menos 9. Hacemos esta resta y este con este se nos va. Menos 10 más 3y menos 7y es igual a 2 menos 9 menos 7. Por lo tanto, y es igual a menos 7 partido menos 7 y es igual a 1. Ya tenemos una. Y ahora cogemos esta y la sustituimos pues en la que queramos. Por ejemplo, en la de arriba. 2x menos 5 por 1, que es la y ahora, es igual a 1. 2x menos 5 igual a 1. 2x, este que está restando pasa al otro lado sumando. 1 más 5, 6. X es igual a 6 entre 2. X es igual a 3. Y ya está. Ya está, si es que es muy sencilla. Nada, terminada. Este es el apartado A. Vamos al apartado B, que nos dice que es la ecuación de segundo grado. Vamos a escribirla. X cuadrado más 3x más 2 partido entre 2 es igual a x más 1. Muy bien. Este de aquí está dividiendo, por lo tanto le vamos a pasar a este lado multiplicando. X cuadrado más 3x más 2 es igual a 2 por x, 2x más 2 por 1, 2. Lo pasamos todo al mismo lado para poder hacer luego la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado. X cuadrado más 3x, este está positivo, pasa restando, más 2, este está positivo, pasa restando, igual a 0. X cuadrado se queda como está, no hay ninguno más 3 menos 2x más x. Y este más 2 y menos 2, estos se nos van. Entonces, vale, se nos queda de esta forma. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues podemos hacer de dos formas. La más simple, la más fácil, la más rápida es factorizando. Si no lo sabemos hacer, tiraríamos de la fórmula. Factorizando vemos que hay 1 multiplicado a x más un cuadrado más 1 multiplicado a x. Por lo tanto, yo puedo sacar a ese x fuera y aquí saco una x y aquí se me queda otra más 1. Esto es igual a 0. Y ahora igualamos cada uno de estos dos factores de la multiplicación a 0. Cuando x pasaríamos este al otro lado, quedaría 0. Cualquier número dividido entre 0 es 0, ¿vale? Y si fuera el otro, x más 1 igual a 0, despejamos, x es igual a menos 1. Y aquí tendríamos el otro valor. Esta es la forma por factorización, ¿de acuerdo? ¿Que no te acuerdas? ¿Que estás acostumbrado a hacerlo con la fórmula? Bueno, pues esto sería x más x, y aquí es como si estuviera el número independiente, vamos a ponerle que es 0. Esto sería A, este sería B y este sería C para nuestra fórmula. B menos B más menos raíz de B al cuadrado menos 4A por C partido 2A. Vas a ver que nos tiene que salir igual, ¿de acuerdo? Y aquí ya sería sustituir. Menos B. Tenemos que B es este numerito invisible que tenemos aquí delante, que en este caso es 1. Así que menos 1 más menos
b al cuadrado menos 1 por menos 1, 1. Nos va a quedar positivo. Siempre cualquier número negativo al cuadrado es positivo. Menos 4 por 1 por, y la c es un 0, partido por 2 por 1. X es igual a menos 1 más menos. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Así que nos queda raíz de 1, que la raíz de 1 pues es 1. Y partido 2. Menos 1 más 1, 0 partido 2, 0. Y menos 1 menos 1, menos 2 partido 2, menos 1. ¿Te suenan estos valores? Porque son exactamente los mismos que nos habían salido antes. Así que lo hagas de una forma o lo hagas de otra, debería de darte lo mismo, ¿de acuerdo? Pues ya está. Bueno, y llegamos al quinto problema de matemáticas y último, que es un problema de estadística, que tiene dos partes. Uno de completar esta tabla y otro que nos dan unos datos y probablemente nos toque hacer nosotros parte de una tabla. Vamos a ir viendo. En los siguientes apartados se muestran unos estudios estadísticos. Conteste lo que se le plantea en cada caso. Complete la siguiente tabla de frecuencias para los datos que se han registrado a lo largo de 30 minutos en el peaje de una autopista y que corresponden al número de personas que ocupaban cada vehículo. Aquí tenemos, había un vehículo que tenía 4, otro 2, otro 1, otro 2, etc. ¿De acuerdo? Vale. Los valores los ponen aquí. ¿Cuántas personas hay en cada vehículo? 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Qué tenemos que poner en la frecuencia absoluta? ¿Cuántos hay de cada número? ¿De cuántos había con una persona? Había 1, 2, 3, 4. Pues había 4. Con dos pasajeros. 1, 2, 3, 4, 5. Marcadlo para que no se os olvide ninguno ni se os quede ninguno por poner, ¿de acuerdo? Con 3 ocupantes había 1 y había 2. Con 4 ocupantes, 1, 2 y ya está. Y con con 5 tenemos 1. ¿De acuerdo? Si sumamos esta cantidad, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Nuestra n es 14 pasajeros en total. Acordaos que hay sitios, hay exámenes, hay libros, que la frecuencia absoluta, los valores se representan como x y, para que os suene igual, la frecuencia absoluta como f minúscula i, frecuencia acumulada f mayúscula i, frecuencia relativa como h minúscula o fr o hi. ¿De acuerdo? Bueno, la h minúscula ya estaba puesta ahí. Y el porcentaje. Frecuencia acumulada. Tenemos que coger la primera frecuencia, en este caso 4, e ir acumulando la siguiente que aparece en la siguiente fila. 4 más 5, 9. 9 más 2, estoy haciendo esto, ¿vale? Sumo ese, sumo este y así todo el rato. 9 más 2, 11. 11 más 2, 13. Y 13 más 1, 14. Frecuencia relativa. Cuidado que hay una frecuencia acumulada en medio. No nos equivocamos. Este es FI, la acumulada, partido por N. A ver, esto lo voy a poner aquí arriba. FI partido N. No la F mayúscula, ¿de acuerdo? Así que tendríamos 4 partido 14, 5 partido 14, 2 partido 14, 2 partido 14 y 1 partido 14. Y hacemos estas cuentas. 4 entre 14. Vamos a redondear, ¿vale? 0,29. Cambio el 4 por un 5. 0,36. Cambio el 5 por un 2.
0,14. Y este 2 veces. Y a ver, que he puesto lo que no es. Y ahora el 1, 1,14, 0,07. Vale, si sumamos todos estos decimales de la frecuencia relativa, 0,29 más 0,36 más 0,14 más 0,14 más 0,07 nos da 1. Muy bien, y ahora ya hallamos el porcentaje. 0,29 por 100 es mover la coma 1 y 2 ceros hacia la derecha, así que nos queda 29%, 36%, 14%, 14% y cuidado con este que es 7%. Si sumamos todo esto, como el otro lo hayamos hecho bien, esto nos da 100%. Y hasta ahora mismo es lo que nos han pedido. Bueno, y el segundo apartado aparentemente es más sencillo, pero vamos a encontrarnos con alguna, digamos, complejidad, más que dificultad, con alguna complejidad. Vamos a leerlo. Determine los siguientes parámetros estadísticos, media, moda, mediana y rango, que son valores de centralización, para el conjunto de datos que representan el tiempo en minutos que tardan en realizar un ejercicio de álgebra 10 alumnos de una clase. Y aquí tenemos distintos valores que por otra parte, si vemos, hay varios 3s, varios 2s, varios 4, luego se repite. Como no son valores aislados que no se repitan, sino que sí lo son, vamos a hacer una tabla de frecuencias en este caso. XY, FI, y como me están pidiendo la mediana, voy a hacer la acumulada también. Los valores los coloco de menor a mayor, empezando por, si me fijo, el más bajito es el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Cuánta frecuencia hay del 2? Pues aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Del 3 hay 1, 2 y 3. Para el 4 tenemos 1 y 2. Para el 5 otros 2 y para 6 finalmente 1. Si yo sumo todos estos, me tendría que dar 10. 2 y 3, 5, 7, 8, 9 y 10. N es igual a 10. Si nos diera un valor distinto, es que hay alguno que no hemos puesto bien, lo hemos repetido, no lo hemos contado, etc. Así que cuidado con eso. La acumulada. Cogemos la frecuencia acumulada, ponemos el primero y acumulamos con el siguiente. 2 más 3, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, 9 más 1, 10. Vale, hasta aquí todo bien. La mediana me dice, en su fórmula, si no tuviéramos que repetir nada, no hubiera números que se repitan, simplemente sumamos todos los valores que nos dan y los dividimos por el número de valores que nos han dado. Pero como hay números que se repiten, utilizamos el sumatorio de XY por FI. Y todo esto partido entre el número que nos han dado. Esto lo podía haber hecho, a ver, sí, lo vamos a poner aquí. Lo puedo poner aquí o hacerlo directamente, ¿vale? Es XY por FI. 2 por 2, 4. Estoy multiplicando este con este, ¿de acuerdo? 3 por 3, 9. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. 6 por 1, 4 más 9 más 8 más 10 más 6, 37. Por lo tanto, la suma de X por FI es 37 partido N, que era 10, y esto es igual a 3,7 minutos de media. ¿De acuerdo?
podríamos ponerlo todo puesto aquí, todo seguido. 2×2 más 3×3 más 4. Pero es más fácil, creo, de esta forma, haciéndolo con la columna. Bueno, pues seguimos con la moda. La moda es igual al valor cuya frecuencia sea el mayor. Y en este caso, la que tiene más frecuencia es la 3. Por lo tanto, nuestro valor de la moda es el 3, ya que es el valor que más se repite. Y ahora vamos con la mediana. La mediana es un poco controvertida, porque dependiendo del libro, dependiendo del profesor, dependiendo de tutorial que te veas, te vas a encontrar distintas maneras de sacar la mediana. Vamos a ver si lo podemos entender. Por un lado, tenemos que tener en cuenta si tenemos los valores con frecuencias o sin frecuencias. Cuando tenemos datos ordenados sin frecuencia, ¿de acuerdo? Imagínate que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Si son números impares, ¿de acuerdo? La mediana sería justo el que queda en el centro, 50% hacia un lado, 50% hacia el otro. En el caso de que sean pares, 1, 2, 3 y 4, coges los dos valores centrales y le haces una media. Por lo tanto, te quedaría de la mediana 2,5. ¿De acuerdo? En el caso de par y este de impar. Vale. Ahora tenemos datos que están ordenados, pero con frecuencias, como es el caso que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Observamos la n, ¿de acuerdo? Y le hallamos el 50%. El 50% de 10 es 10 entre 2, ¿de acuerdo? 50% o n entre 2 es igual a 5. Ahora cojo el 5 y me voy a la frecuencia acumulada, es decir, aquí arriba. Y me busco dónde está el 5, que en este caso aparece aquí. Si no apareciera, sería el valor que está justo por encima del número que buscamos. Imaginaos que en vez de ser un 5 fuera un 4. Entonces mi mediana sería el 7. ¿De acuerdo? Pero como en este caso coincide el n medios con 5, me quedo con este. Y por lo tanto, mi mediana de nuevo también va a coincidir, que es el 3. ¿De acuerdo? La moda en este caso eran 3 minutos, 3 minutos también, sería la mediana. Bueno, para lo último que nos piden es el rango. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Y en este caso es igual a 6 menos 2. R es igual a 4 minutos. Creo que no preguntaban nada más. Media, moda, mediana y rango. Pues ya los tenemos. Bueno, pues continuamos con el área de ciencias y tecnología. Ejercicio número 1. Gracias a la fotosíntesis, las plantas utilizan la luz solar para absorber dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera y liberan oxígeno que permite a otros seres vivos realizar la respiración. A. Identifique los reactivos y los productos. Dióxido de carbono más agua para dar lugar a glucosa y oxígeno. Bueno, esto ya lo tenemos bien repasado, ¿verdad? Reactivos, dióxido de carbono, CO2, más agua. Y los productos, la glucosa, C6H12O6. Lo tenéis aquí abajo, ¿eh? No tenéis porque normalmente no nos están pidiendo ninguno que los pongamos nosotros, aunque alguno de estos, aprendérselos de memoria, tampoco está de más, por si acaso.
reactivos y productos. Complete el ajuste. Vale, bueno, pues tenemos por un lado los reactivos, carbono, oxígeno e hidrógeno. Y en los productos tenemos carbono, oxígeno e hidrógeno. Bien, veamos cuántos átomos dentro de los reactivos hay de cada uno. Tenemos, este 6 está multiplicando a los subíndices que tenemos aquí. En el carbono es como si fuera un 1 y en el oxígeno tenemos 2. Entonces, dentro de carbonos tenemos 6 por 1, 6 carbonos. 6 por 2, 12. Ahora pasamos a la otra molécula. 6 por 2, 12 hidrógenos. Y 6 por 1, 6 oxígenos. O sea que 12 más 6, 18. Sí, ¿verdad? 18 oxígenos hay en los reactivos. Vamos a ver en los productos. De carbono aquí tenemos 6. De oxígenos tenemos 6 aquí y 2 aquí, 6 y 2, 8. Y de hidrógeno tenemos 12. Por lo que vemos, ahora mismo los carbonos estarían y los hidrógenos también, pero los oxígenos no. Entonces tenemos que ajustar esta reacción. Vamos a ver. Si tenemos 18 en el primero y 8 en el segundo, pues necesitamos 10, ¿no? Entonces, si le ponemos aquí 6 por 2, 12, más 6, 18, ya estaría, ¿no? Entonces, este pasa a ser 6 que tenía aquí y 6 por 2, 12, 12 más 6, 18. Entonces ya quedaría ajustada esta también. ¿De acuerdo? Espérate que lo he borrado. 6. Ya quedarían todos los demás también, no se ha modificado nada, así que podemos continuar. Al reaccionar 132 gramos de CO2 con 54 gramos de agua, se obtienen 96 gramos de oxígeno. ¿Cuántos gramos de glucosa se obtendrían? Justifique la respuesta. Bien, pues si nos fijamos, esto es una ecuación. Tenemos 132 más 54 es igual a x, que no lo conocemos, más 96. Si despejamos x, esto es igual a 132 más 54 menos 96, porque pasaría al otro lado restando, y esto nos va a dar 132 más 54 menos 96, 90. X es igual a 90 gramos. ¿De acuerdo? De glucosa. Y justifique. Vale, pues vamos a justificar con la ley de Lavoisier. Por la ley de conservación de la masa, la masa total de los reactivos debe ser igual a la masa total de los productos. Ya sabéis que no cambia, tiene que ser lo mismo, ¿de acuerdo? La misma masa, cantidad de materia que hay en los reactivos, tiene que haber en el producto. ¿Es una reacción exotérmica o endotérmica? Justifique la respuesta. Vale, podemos tener nuestras dudas en esto, pero volved a leer los enunciados porque a veces nos dan las pistas ahí, ¿de acuerdo? Gracias a la fotosíntesis, las plantas utilizan la luz solar para absorber dióxido de carbono de la atmósfera y liberar oxígeno.
Entonces, ahí nos lo está diciendo. Necesita absorber energía. Por lo tanto, es... Uy, ¿dónde vas? Es una reacción endotérmica. Esto es antes de la reacción, ¿de acuerdo? Para que se llegue a producir endotérmica. Y exotérmica es cuando libera energía ya en los productos, ¿vale? Es endotérmica, uy, me quedó la tilde ahí, ya que al ser un proceso de fotosíntesis necesitan de la energía solar para convertir el CO2 y el agua en glucosa y oxígeno. Listo. La tala de árboles agrava el aumento del efecto invernadero. Justifique este hecho en base a la reacción. Bien, si tenemos tala de árboles y los árboles son los que están realizando la fotosíntesis y absorben dióxido de carbono de la atmósfera, al talarlos no pueden hacer este proceso y además liberarían ese carbono a la atmósfera, provocando que se aumente el efecto invernadero. Así que vamos a escribir esto, venga. La tala de árboles agrava, lo estamos justificando, agrava el efecto invernadero porque reduce la fotosíntesis. Proceso por el cual las plantas absorben dióxido de carbono o CO2, ¿vale? Y liberan oxígeno. Con esto lo estamos relacionando con la reacción que nos han puesto. Sin árboles aumenta el CO2 atmosférico, intensificando el calentamiento global y sus efectos. Calentamiento global y sus efectos. Por último, ¿de qué nos protege el ozono? Escriba dos consecuencias que podría tener una disminución del ozono estratosférico. Vale, pues el ozono nos protege principalmente de la radiación ultravioleta. Entonces, nos protege principalmente de la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Ya que actúa como un filtro. Y después nos pide dos consecuencias, ¿no? Vale. Pues una es que aumento de enfermedades de la piel y los ojos.
Poco espacio nos dejan, ¿eh? Por ejemplo, pues el cáncer de piel, cáncer y cataratas, en el caso de los ojos. Y otra consecuencia, impacto en los ecosistemas. Y en la productividad agrícola por afectar a organismos fotosintéticos. Aquí le volvemos a enlazar con el tema de la pregunta, del todo el problema. Y ya está, chicos, terminado. Vale, pues en el segundo ejercicio, que nos dice: gran parte de los recursos energéticos se destinan a la utilización de energía eléctrica. Vemos que aquí hay un circuito. Cuando veamos ejercicios sobre circuitos, vamos a tener en cuenta dos leyes. Una va a ser, y vamos a aprendernos bien estos dos símbolos que os voy a hacer aquí para acordarnos de las fórmulas, ¿de acuerdo? Vale, esta va a ser de la ley de Ohm, que lo que hace es centrarse en el voltaje, bueno, relacionando voltaje con otras dos cosas, y la ley de Watt, que Watt se centraba en la potencia, ¿de acuerdo? Y después aquí debajo vamos a poner la intensidad de la corriente eléctrica con la resistencia. Y en el caso de la potencia va a ser el voltaje con la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Si nos pidieran, lo vamos a ver, pero si nos pidieran el voltaje, este de aquí, lo que vamos a hacer es, con lo que tenemos debajo, lo vamos a multiplicar. Es decir, V, el voltaje es igual a I por R, ¿vale? Si lo que nos piden es la intensidad, nos fijamos en la I y en cómo están colocados los otros dos. Fíjate, la V esté arriba, pues la voy a poner aquí, partido la R, la resistencia, ¿de acuerdo? Y en el otro caso, en el caso de que nos pregunten por la resistencia, lo que hacemos es R y nos fijamos en cómo está el de al lado, la V partido por la intensidad, el voltaje partido por la intensidad. ¿Vale? Voltaje partido intensidad. Así que ya tenemos las tres fórmulas con este triángulo. Y lo mismo pasa con la ley de Watt. Aquí tenemos la potencia es igual al voltaje por la intensidad. El voltaje es igual a la potencia partido la intensidad. Y la intensidad es igual a la potencia partido el voltaje. Así que con solo estos dos triangulitos podemos tener resuelto aprendernos todas estas fórmulas. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos. A ver, ¿qué nos dice? En el circuito de la figura, que tenemos aquí la figura, estas R's, ya he dicho que son las resistencias, se miden en ohmios. Este símbolo de aquí son ohmios. ¿Vale? Aquí abajo tenemos la tensión. Esta es la tensión, el voltaje. Y en la primera pregunta nos dice, en el circuito de la figura calcule la intensidad que circula por el circuito. O sea que tenemos resistencia, tenemos voltaje, nos preguntan la intensidad, pues nos vamos a ir a por esta de aquí. ¿Vale? Vamos allá. Intensidad es igual al voltaje partido la resistencia total, porque tenemos dos, ¿de acuerdo? Así que intensidad es igual
a 48 partido 6 de una más 12 de la otra. ¿De acuerdo? En este caso tenemos que sumarlas porque hay más de una. Esto es 48 entre 18 y esto nos da 2,7, redondeando, ¿de acuerdo? 67, perdón. 67. La intensidad la vamos a medir en amperios, ¿de acuerdo? Esta A significa amperios. La potencia total que consume el circuito. A ver, espera, antes de seguir. El voltaje se mide en voltios. Vamos a ponerlo por aquí. Voltaje, que es la V, se mide en voltios, que también se pone como V, ¿de acuerdo? La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios. La resistencia, amperios. La resistencia se mide en este simbolito que se llama ohmios. ¿Qué más me falta? La potencia. Vale, la potencia se mide en vatios, ¿de acuerdo? Y no sé si me quedó algo. Bueno, la energía, que la podríamos decir, se mide o bien en julios o bien en vatios hora o kilovatios hora, ¿vale? Sigo. B. La potencia total que consume el circuito. Potencia, nos vamos a este otro. Y con la potencia tenemos esta de aquí. V por I. Pues la escribimos. Potencia es igual a V por I. Esto es igual. Voltaje, hemos dicho que era 48 por la intensidad, la acabamos de calcular, 2,67. Esto es igual a 128,16 vatios. Así que la potencia total que consume el circuito, 128,16 vatios. Vale. La energía que consume el circuito en kilovatios hora si funciona durante 5 horas. Vale, pues la energía, apuntaros esta otra fórmula, es igual a la potencia por el tiempo. En este caso porque estamos relacionando la potencia con el tiempo. Para ello tenemos que convertir nuestros vatios de la potencia en kilovatios. Así que hacemos un factor de conversión, 128,16 vatios. Ponemos los vatios abajo para que se nos vayan. Kilovatios arriba. Un kilovatio tiene 1000 vatios, por lo tanto 128,16, pasamos la coma 3 posiciones y se nos quedan 0,12816. Os voy a poner todos los números, pero kilovatios. Y esto es la cantidad en una hora. Como tenemos 5 horas, pues la energía es igual a 0,12816 kilovatios por 5 horas. Esto sale, vamos a ponerla aquí, 0,12816 por 5. Energía es igual a 0,6408. Los voy a poner todos. Kilovatios hora. Y voy a quitar este igual. Entonces esta es la energía que consume el circuito en kilovatios hora durante 5 horas. Pasamos al apartado D. Indique si las siguientes frases son verdaderas o falsas. En los metales, la corriente eléctrica es debida al movimiento de protones. Pues no, esto es falso.
porque es debido al movimiento de electrones. Los alternadores transforman energía mecánica en eléctrica. ¿Esto es correcto? Las placas solares necesitan un alternador para generar corriente eléctrica. No, se puede hacer directamente de la luz solar. Las baterías transforman energía química en eléctrica. Esto es verdadero. Como una pila, ¿vale? Una batería es una pila. Los motores eléctricos transforman energía eléctrica en mecánica. También es correcto. Como por ejemplo el coche eléctrico. Y terminamos este ejercicio. Pasamos al 3. El sistema óseo se encarga, entre otras funciones, de proteger los órganos y permitir el movimiento con el sistema muscular. A. Identifique cada nombre con los números de la figura. Pues vamos a ver. El número 1, el cráneo, que está aquí. Número 2, clavícula. Número 3, esternón. Número 4, fijaos que en el 4 está marcando toda esta sección. Estas son las costillas. Número 5, el húmero, parte superior del brazo, aquí. Número 6, también vuelve a marcar una sección, aunque esto va hasta arriba, pero bueno, la que se ve, columna vertebral. Número 7, el cúbito, que ya está puesto. Número 8, el radio, cúbito y radio, por eso nos lo han puesto para diferenciar el uno del otro, que son las dos que están en la parte más baja del brazo. Número 9, la pelvis. No nos han dicho cuál de ellos son, así que bien, genérico. 9, la pelvis. 10, el hueso más largo, el fémur. 11, la tibia, que es la más gruesa. De los dos huesos que tenemos en la pierna, en la parte baja, tenemos la tibia, que es el más grueso, y el peroné, que ya nos lo han dado, que es el más fino. Y esta. Seguimos. La velocidad a la que nos permite caminar el sistema óseo depende de diversos factores, como la edad, estado de forma, etc. Al hacer una ruta de 8,1 kilómetros, una persona lleva una velocidad media de 5,4 kilómetros hora. A ver, ¿cuánto tardará en recorrer la ruta? Nos dan datos, la velocidad media, 5,4 kilómetros hora, el espacio, distancia, 8,1. Y lo que nos falta es el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad media es igual al espacio partido tiempo. Este examen va con muchas fórmulas, ¿eh? Despejamos el tiempo, que es lo que nos han pedido, y nos queda el espacio partido la velocidad media. Esta va a ser nuestra fórmula, así que vamos a cambiar los números. 8,1 entre 5,4 kilómetros hora. Los kilómetros se van a ir, nos van a quedar solo las horas. 8,1 entre 5,4, 1,5. 1,5 horas. Sabemos que es una hora, pero ese 0,5 no son 50 minutos. En realidad estamos diciendo una hora y media, son 30 minutos, pero lo vamos a comprobar con el factor de conversión. En una hora hay 60 minutos, por lo tanto 0,5 por 60, ahí lo tenéis, 30, ¿de acuerdo? 30 minutos, así que van a tardar, a ver, voy a quitarlo de aquí. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer la ruta? Tardará 1 hora y 30 minutos, ¿de acuerdo? Si ha salido a las
10:15, ¿a qué hora llegará? Pues las 10:15 más una hora más y media, pues es igual a las 11:45. Llegará. ¿Qué espacio recorre en 40 segundos? Pues el espacio, teniendo la misma fórmula de antes, pero esta vez vamos a despejar el espacio, pero como nos lo piden segundos, vamos a tener que convertir la velocidad media que tenemos en 5,4 km/h, vamos a pasarlo a metros por segundo. Así que ponemos abajo los kilómetros, arriba los metros. 1 kilómetro, 1000 metros. Y en el otro lado, arriba la hora. Una hora son 3600 segundos. Los kilómetros con los kilómetros, las horas con las horas, y nos van a quedar metros por segundo. 5,4 por 1000 entre 3600. 1,5 metros por segundo. Ahora ya sí, aquí arriba el espacio es igual a la velocidad, que es 1,5 metros por segundo, por el tiempo que nos han dado, que son 40 segundos. Los segundos se nos van. 1,5 por 40, 60 metros. Por lo tanto, ¿qué espacio recorre en 40 segundos? En 40 segundos recorre 60 metros. Bueno, pues vamos a por el 4. La materia que constituyen los seres vivos se organiza de forma que va aumentando su grado de complejidad. Las partículas subatómicas forman los átomos que se pueden agrupar en moléculas. Diversos agregados moleculares darán lugar a las células y éstas pueden formar seres vivos pluricelulares. Relacionen las dos columnas. Por un lado tenemos átomo, molécula, orgánulo celular, células, tejidos, órganos, aparatos, ser humano. Y en el otro lado, ribosoma, sangre, respiratorio, organismo, hígado, nefrona, hierro y glucosa. Venga, pues esto es facilito, ¿eh? De átomo, el hierro. De una molécula, de las que tenemos la glucosa, la H. 3. Orgánulo celular, el ribosoma. Células, 4. Células que tenemos de células, las de la... ¿Dónde están las células? A ver, los tejidos, el 5 es la sangre es un tejido formado por glóbulos rojos, blancos, etc. 6 de órganos tenemos el hígado, de aparatos el aparato respiratorio y el ser humano es un organismo. Pero la nefrona no es una neurona, esto es un elemento que está en el riñón, pero yo creo que aquí se han confundido neurona y entonces eso sí, pero la nefrona no es una célula, pero no hay otra opción, así que... Vale, completa el siguiente texto utilizando los términos que se relacionan a continuación. Procariotas, eucariotas, células, procede, unicelulares, pluricelulares, mitocondrias, vacuolas, plasmáticas, ribosomas, genético y relacionarse. De acuerdo. Según la teoría celular, todo ser vivo está formado por una o más unidades básicas denominadas células, que son capaces de nutrirse y reproducirse por sí mismas, relacionarse. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Aquí. Toda célula de otra preexistente, toda célula procede. Las células son siempre organismos y no poseen un núcleo diferenciado, pues las células procariotas. Las células procariotas son las que no tienen núcleo. Son siempre organismos unicelulares. Celulares. Que luego no sabemos lo que escribimos. Procariotas.
y no poseen núcleo. Vale, los seres vivos tienen células con un núcleo diferenciado, entonces los seres vivos pluricelulares tienen células eucariotas con un núcleo diferenciado donde se encuentra el material genético. A ver, porque no estoy mirando ni las palabras. Pluri, eucariotas, genético. Las células tienen orgánulos para realizar diversas funciones. La respiración celular se realiza en las mitocondrias. Para proteger a la célula y permitir el paso de sustancias está la membrana plasmática. Y los que fabrican proteínas son los ribosomas. ¿Y qué nos queda? Las vacuolas. Estaba todo, sí. Y las vacuolas almacenan sustancias. Terminado. ¿Y nos queda algo? Sí. El número 5. Marque la respuesta correcta. Epiglotis. Evita que el alimento pase a las vías respiratorias. Se encuentran las fosas nasales. No. Las dos son verdaderas. Pues no. El primero es un tejido que tapa la tráquea al tragar y evitar que metamos alimento en los pulmones. La nefrona, aquí está la nefrona, yo creo que por eso se han equivocado en el otro lado, porque pensaban hablar de ella y la colaron en el otro sitio. Vale, la nefrona es la célula encargada del impulso nervioso. No, esa es la neurona. Es una célula que pertenece al aparato excretor, eso sí, y no es una célula. Si pertenece... un momento. ¿Pertenece al aparato excretor? Sí, pero ¿es una célula? No, no es una célula. Cuidado con este tipo de respuestas que están aquí a medias que sí y la otra media no y vamos todo rápido y nervioso y metemos la pata. Hay que leerlas todas, ¿de acuerdo? Lo que hace esta nefrona es, ya os digo que es una estructura del riñón, lo que hace es filtrar, reabsorber y excretar sustancias que hay en la sangre y así la purifican. Vale, 5.3. Las arterias son un tipo de vasos sanguíneos que llevan sangre desde el corazón hasta los diferentes órganos del cuerpo, llevan sangre rica en dióxido de carbono y las dos son verdaderas. No, solo la A. La sangre que es rica en dióxido de carbono son las venas, van por las venas. En la respiración, A, se produce el intercambio de gases en los bronquios, no, es en los alveolos. El intercambio de gases se produce por un fenómeno físico denominado difusión y las dos son falsas. No, es la B. La B es correcto. Las moléculas os digo que están en los alveolos, ¿no? Y se mueven de la zona de mayor concentración a una de menor. Entonces, por ejemplo, el oxígeno pasa de los alveolos a la sangre porque hay más oxígeno en los alveolos que en la sangre que llega con mucho dióxido de carbono. Entonces, donde hay más dióxido de carbono pasaría a los alveolos y donde hay más oxígeno pasaría a la sangre. Entonces se hace el intercambio por difusión. Y la bilis, se segrega al estómago, se segrega al duodeno o se segrega al colon. No, sí, se segrega al duodeno. La bilis se almacena en la vesícula biliar, pero lo segrega el hígado y no entra nunca al estómago. El duodeno es la primera parte del intestino, es ahí donde va a caer, y el colon es parte del intestino grueso, así que ahí no iba a hacer mucha función. Y chicos, chicas, hemos terminado el examen. Venga, suerte con este.